Vamos a iniciar entonces nuestra clase correspondiente al día de hoy, sábado 20 de febrero. La continuidad, pues, siempre es con relación a números reales, las propiedades que existen de los números reales. Nuestro tema del día de hoy se denomina los números racionales. En pocas palabras, cuando hablamos de números racionales, estamos hablando de las famosas fracciones, ¿sí? El tema de fracciones. Aquí el significado recae a algo importante, mire, fracción común. Si A y B son números enteros y B es diferente de cero, se llama entonces fracción común la expresión A sobre B, donde A recibe entonces el nombre de numerador y B recibe entonces el nombre de denominador, ¿sí? Las cuales me indican precisamente la relación que existe precisamente entre fracciones. Si ustedes se recordarán, en un momento determinado habían trabajado con el tema de fracciones, ¿sí? Y las fracciones regularmente son las que se representan mediante la escritura de la división entre dos números. Una fracción es la combinación de dos números por medio de un cociente, o sea, una división. Quiere decir que una fracción es la combinación de dos números mediante una división, mediante la comparación de una división, o sea, A sobre B, donde A recibe entonces el nombre de numerador y en el caso de B, pues recibe el nombre de denominador. Ya que hay algo importante, ¿verdad? Aquí lo vamos a mencionar. El producto o el resultado de A vendría siendo precisamente a lo que es el numerador, ¿sí? Y el caso de B tendría que ser el denominador. Entonces, para lo cual la estoy especificando de esta manera. Miren, ahí está. El B sería denominador. Sería básicamente la composición de una fracción. Pero aquí hay algo importante, ¿sí? El caso de B, ¿sí? Aquí en una fracción, B no tiene que ser cero, ¿sí? Aquí miren, vamos a decir que B por ningún motivo debe ser cero. Caso contrario, la expresión no existe. B no tiene que ser cero porque todo número dividido entre cero no existe, ¿sí? Esto básicamente no existe si la división entre cero se tiene. Por ejemplo, entonces dividamos 2 entre cero y básicamente esta expresión no está definida en los números reales. Entonces, en una fracción común, el denominador no tiene que ser cero, porque caso contrario, no sería válida la operación. Aquí en una fracción común, el denominador indica el número de partes iguales que se divide la unidad y el denominador indica el número de partes que se toman de la unidad. Esto es importante que lo vayan tomando en cuenta. El numerador de una fracción le va a indicar a usted el número de partes que toma precisamente de ese número que se divide. Y en el caso del denominador, pues indica el número de partes en que se divide dicha unidad. Bueno, vamos a dar entonces ejemplos con relación a lo que estamos comentando, ¿sí? Básicamente aquí va a suceder lo siguiente. Observen la gráfica que yo voy a precisamente a anotar por acá. Miren la gráfica, ¿sí? Y de acuerdo a la forma en que ustedes lo ven, yo voy a dividir precisamente esta unidad. Miren el número entero. Todo lo que es el rectángulo le indica el número entero, ¿sí? Ahí está, miren. Y este entero, pues básicamente se ha dividido entre tres unidades principales. Miren, el entero pues vendría siendo precisamente pues toda la expresión, todo el conjunto. Miren, aquí, vamos a ver, aquí está. Precisamente, miren, el rectángulo representa la unidad. Entonces, ¿qué pasa si yo lo divido entre tres partes iguales y básicamente sombreamos una parte en particular? Miren, estoy sombreando dos partes de esta expresión, ¿sí? Entonces, esa representación gráfica yo la puedo expresar mediante el uso de fracciones. Y cuando yo lo expreso mediante el uso de fracciones, me quedaría entonces de esta manera, ¿sí? Aquí hay algo importante, sí, con relación a lo que estábamos comentando. Dice en una fracción, el denominador indica el número de partes en que se divide la unidad, ¿sí? Aquí está, el número de partes iguales en que se divide la unidad. ¿En cuántas unidades hemos dividido este número entero, esta unidad, el rectángulo? ¿En cuántas partes la hemos dividido? La hemos dividido entre
3. O sea que 3. de esa fracción el denominador sería 3. Y el caso del numerador de esa fracción le indica el número de partes que se toman de la unidad. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, precisamente yo he tomado 2 unidades de las 3, o sea que esa representación la escribo así. 2/3 serían 2 partes de las 3 en que se ha dividido dicho número. ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Bien. Bien. Pero eso en cuanto a la representación básicamente de 2/3. O sea, cuando el numerador es más pequeño que el denominador, la gráfica pues no está compleja. Bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el numerador pues es más grande que el denominador? Por ejemplo, representemos lo que es 5/3 en forma de fracción, pero gráfica, ¿sí? 5/3. Ustedes se dan cuenta, aquí el denominador es más grande que el denominador. Aquí el numerador es más pequeño que el denominador, por eso la representación gráfica pues no es difícil. Pero por el contrario, si tuviéramos el numerador más grande que el denominador, entonces ahí tendríamos que tener especial cuidado con lo siguiente. Básicamente tendría lo siguiente, miren. Vamos a tener aquí la representación gráfica y mucho cuidado. Aquí el numerador es más grande que el denominador. Significa entonces que se toman más de una unidad. ¿Sí? Cada vez que encuentren numeradores más grandes a comparación de los denominadores, significa entonces que se han tomado más de una unidad. Y aquí el trabajo consiste en lo siguiente. Como básicamente 5 es más grande que 3, entonces supera una unidad. Quiere decir que 5 le indican a usted que se ha dividido en más de una unidad. Significa entonces que cada unidad yo la voy a dividir entre 3. Miren, es lo que le indica el denominador. Es lo que hemos dicho hasta el momento, que el denominador le indica el número de partes en que se divide dicha expresión, ¿sí? En el caso de los denominadores. Ahí está, miren. De manera entonces que aquí bueno, el denominador de esta expresión es 3, significa entonces que el entero se ha dividido entre 3 partes iguales. Pero como el numerador es más grande que el denominador, significa que hemos tomado más de 3 unidades, ¿sí? Entonces basta con colocar otra unidad más y sombrear las partes que la representan, ¿sí? En este caso, miren lo siguiente entonces, es 5/3, de manera entonces que cada unidad se dividió entre 3. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre con los numeradores? En el caso de 5, significa que estamos tomando más de una unidad. Son 5 de las 3 partes en que se ha dividido cada unidad. Quiere decir que la primera se sombrearía todo, ¿sí? Porque ahí llevo 3. 3 de las 5 unidades. 5 de 3, o sea, 5 partes de las 3 en que se divide una unidad. Aquí he tomado 3, ¿sí? Pero como llevo 3 y son 5, de manera que en la siguiente sería solamente 2, ¿sí? Y ahí se establece entonces precisamente el resultado de 5/3. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tendría entonces precisamente las 5 unidades que precisamente se relacionan con el caso del numerador y del denominador. Miren, quiere decir que 5/3 es lo mismo a decir una unidad gráfica de 3 más 2/3 de la otra gráfica. De manera entonces que se completan precisamente las 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades entre las 3 que se divide una cantidad gráfica. Ya, bueno, todo bien. Todo bien, muy bien. En conclusión, esa es la conclusión, ¿sí? Si el numerador es más pequeño que el denominador, entonces no hemos consumido una unidad. Si el numerador es más grande que el denominador, entonces estamos consumiendo más de una unidad. Muy bien. Ahora bien, dentro de las representaciones gráficas también existen las clasificación de fracciones, porque si ustedes se dan cuenta, aquí es 2 fracciones en particular. Entonces, precisamente ingresan ahora en lo que es la clasificación de fracciones. Este sería nuestro siguiente subtítulo. Las clasificación de fracciones, o sea, el tipo de fracciones que existen, ¿sí? Primeramente, se encuentran lo que son las fracciones propias. Y ahí el significado, pues me dice lo siguiente, las fracciones propias, pues son aquellas en donde el numerador
es menor que el denominador. Quiere decir que el numerador es más pequeño, ¿sí? Vamos con algunos ejemplos entonces. Como tal es el caso de mencionarles la expresión anterior, la expresión gráfica. La primera, pues precisamente fue 2 tercios. Miren, ahí está, 2 tercios. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí las fracciones, pues básicamente conllevan al significado preciso de lo que estamos mencionando ahí, donde el numerador pues es más pequeño que el denominador, ¿sí? 2 tercios sería entonces pues un primer ejemplo, ¿sí? En el caso siguiente pues copiaría la misma expresión, ¿sí? Podemos colocar otro ejemplo por acá, si hablamos de unidades, 12 partido 33 avos, por ejemplo, 12 partido 33 avos. El numerador sigue siendo más pequeño que el denominador, pero pasa también con cantidades que son negativas. Como tal es el caso de, por ejemplo, hablar, de menos 2 tercios. Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? El numerador sigue siendo más pequeño que el denominador, porque si ustedes se recordarán, en el sistema de números reales, ¿sí? En la recta de números reales, que básicamente aquí lo vuelvo a reiterar, ¿sí? En la recta de números reales, el número, cuando es negativo, ¿sí? Entre más se aleje de cero, pues menor es la cantidad, ¿sí? Como tal es el caso de, por ejemplo, hablarles de -1, ¿sí? Y, por ejemplo, entre -10. Ahí hay una diferencia entre ellos dos. ¿Quién está más próximo a ser cero? Miren, ¿quién está más cercano a ser cero? Sería -1. ¿Y quién está muy lejos de ser cero? Sería -10. Entonces, los números, entre más alejados estén de cero, pues menores son las cantidades. Y tal es el caso de lo que ustedes observan. Miren, -2 tercios. Significa entonces que sigue siendo una fracción propia, donde el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Vean este otro ejemplo, ¿sí? Pregunto entonces, que si es una fracción impropia, miren, esta de acá. ¿Será una fracción impropia o no? ¿Qué dicen ustedes entonces? Miren, -21 partido -2. Pregunto, ¿esta es una fracción impropia o no? Miren, -21 partido -2. La pregunta de aquí es, ¿será una fracción impropia, sí o no? Una fracción propia, perdón, ¿será una fracción propia, sí o no? No. ¿No? Observen el significado que acabamos de decir. -21 es más pequeño que -2, porque en la recta numérica básicamente sucedería esto, ¿sí? -21 estaría muy alejado precisamente de -2. Miren, va a suceder esto, ¿sí? Y básicamente ahí hay una gran diferencia. ¿Quién está más próximo a ser cero? Pues es -2. Solo se encuentra a 2 unidades. Pero ¿quién es muy lejano a ser cero? Pues sería -21. Se encuentra hasta 21 unidades. Significa que -21 está alejado 21 unidades de ser cero. Entonces está muy lejos de precisamente ser cero y por eso es que esta fracción es una fracción propia, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces no se dejen engañar precisamente por estos signos. Ahora, si yo ya multiplico los signos, pues esa es otra historia que la vamos a contar pues más adelante, ¿sí? Muy bien, la segunda clasificación de los números pues vendría siendo las fracciones impropias. Aquí es todo lo contrario, son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Como tal es el caso aquí de la representación gráfica. Miren, aquí dijimos 5 tercios. Quiere decir que 5 tercios es una fracción impropia, ¿sí? Porque el numerador es más grande que el denominador. Propiamente, pues, en primera instancia, pues voy a colocar precisamente ese fraccionario como ejemplo. Miren, 5 tercios. Aquí hay algunos ejemplos. También podríamos mencionar tal vez algunas fracciones donde, bueno, el caso de las unidades, pues ya superan no solamente ellas, sino que ya estaríamos utilizando, por ejemplo, centenas o unidades, incluso millares, por ejemplo, como tal es el caso de, por ejemplo, hablar de 513 partido 45 avos. Miren, sigue siendo una fracción impropia. El numerador es más grande que el denominador.
Y aquí viene el análisis con los negativos, ¿sí? El caso de los negativos, pues nunca nos vamos a olvidar de ellos, ya que constituyen pues una expresión bien importante al momento de hablar precisamente de enunciados en los números reales. Bueno, observen lo siguiente, el numerador es mayor que el denominador, como tal es el caso de, por ejemplo, hablar de 5 partido menos 3. Ahí claramente el numerador sigue siendo más grande que el denominador, porque menos 3 es una magnitud que propiamente es negativa, está a la izquierda de cero y desde luego que es más pequeño que menos 5. Y por el contrario, el análisis con lo siguiente, aquí está, miren. Bien, dijimos que el numerador pues es más grande que el denominador, entonces vamos a decir menos 1 partido menos 13avos. Miren. Aquí nuevamente viene el análisis, ¿sí? En el caso del numerador, aquí en esta expresión fraccionaria, menos 1 sigue siendo más grande a comparación con menos 13, porque gráficamente yo tendría la representación de esta manera, miren, gráficamente, ¿sí? Siempre para irles demostrando precisamente esa representación. Gráficamente sería así, aquí yo tengo 0, aquí yo tendría menos 1, ¿sí? Y básicamente corriéndome hacia la izquierda, ¿sí? Con puntos suspensivos, yo tendría en una posición en particular menos 13 unidades. Miren, ¿quién está más próximo a ser 0? Sería menos 1, miren, está solo a una unidad. ¿Y quién está muy lejano de ser 0? Pues precisamente menos 13. Se encuentra hasta 13 unidades por la izquierda. Por eso es que gráficamente esta fracción sigue siendo una fracción impropia, ¿sí? No se dejen engañar precisamente por los signos. Vean las magnitudes, ¿sí? Vean los signos. Establezcan entonces precisamente la relación que existe entre los signos. Nuestra tercera clasificación vendría siendo lo que es un número mixto, ¿sí? Las fracciones mixtas son aquellas formadas por una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Ojo, aquí vean la representación gráfica, miren. Vamos a volver al ejemplo anterior. Específicamente la segunda gráfica, si ustedes se pudieron dar cuenta, aquí son 5 tercios. Significó entonces que yo tomé un número entero, ¿sí? Y luego tomé una fracción de otro segundo número entero. Significa entonces que en realidad esta representa una fracción mixta, porque si ustedes se dan cuenta, estoy tomando un entero en particular. Entonces el entero la escribo precisamente como tal. Ahora vean, la segunda composición viene siendo una fracción, ¿sí? Y la fracción prácticamente es un entero que se ha dividido entre 3 partes iguales. Y significa entonces que hemos tomado 2 de esas 5. Significa entonces que básicamente es la unión de un entero más 2 partes de las 3 en que se ha dividido el otro número. Significa entonces que esta en particular se escribe como un número mixto, un entero, 2 tercios. Y este es un número mixto, formado por un número entero y una parte fraccionaria, ¿sí? Que también tiene su representación gráfica, ¿sí? Entonces vean precisamente cómo se cumple lo anterior. En el caso siguiente, pues daremos entonces algunos otros ejemplos, básicamente con relación a lo que constituye una fracción mixta, ¿sí? Bien, entonces vamos a colocar por acá precisamente el ejemplo que acabamos de colocar, un entero, 2 tercios. Ese es el ejemplo básico que hemos dado hasta este momento, ¿sí? También existen magnitudes que son mixtas y también tienen, pues, propiedades importantes o algunas negativas. Ese sería el primero de ellos. Veamos otro ejemplo en particular. Miren, por ejemplo, hablar de menos 10 enteros, ¿sí? 2 tercios. Mire, también es válido para una magnitud negativa. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Bien, ¿alguna pregunta hasta dónde vamos? Veamos entonces el siguiente fundamento de nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar lo que son conversiones. Cuando hablamos de conversiones, estamos hablando de una transformación, ¿sí? Transformación. Sería nuestra palabra clave aquí.
Una transformación. Una transformación significa un cambio que voy a tener de un número a otro, si ya la llevo precisamente a conceptos matemáticos. Dice, para realizar la conversión de una fracción impropia mixta, se efectúa la división del numerador entre el denominador, ¿sí? El cociente es la parte entera, el residuo vendría siendo el numerador de la fracción y el divisor el denominador. Ojo, antes de poder aplicar el fundamento anterior, también es válido hablar de la conversión de un número mixto a una fracción impropia, ¿sí? Bueno, conversión número 1 sería entonces la transformación de un número mixto, ¿sí? De número mixto a impropia, ¿sí? Bien, aquí básicamente es algo importante porque lo anterior me habla precisamente de un número impropio a mixto, pero en particular observen qué es lo que ocurre. Lo siguiente, vamos con algunos ejemplos acá, ¿sí? Ejemplos. Vamos a convertir entonces lo que es, vamos a ver, vamos a convertir 4 enteros, 2 séptimos a su número impropio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una fracción mixta, ¿sí? 4 enteros, 2 séptimos, y yo necesito expresarla a un número impropio. Aquí básicamente el procedimiento es muy sencillo. Se toma el número entero, ¿sí? Y se multiplica por el denominador, ¿sí? Y al resultado le vamos a agregar, ¿sí? Cuando digo le vamos a agregar, quiere decir que vamos a sumar el numerador. Así se convierte un número mixto a impropio. Básicamente tengo la siguiente operación. 4 es el número entero. Entonces 4 lo multiplico por 7, que es el denominador, y a ese resultado le sumo 2, que es básicamente el numerador de la expresión. De manera entonces que se convierte en 4 por 7, eso me daría 28, ¿sí? Y a 28 le sumo 2, básicamente me daría 30. Quiere decir que de esta fracción que yo voy a obtener, ¿sí? El resultado básicamente sería 30, que es la operación que yo apliqué anteriormente, entonces sería el numerador de esa fracción. Y el denominador no cambia, sigue siendo 7. Entonces estaríamos hablando de 30 séptimos. Sería entonces precisamente la fracción impropia, o la fracción mixta, perdón, a impropia, ¿sí? Aplique esa operación. Multiplica el número entero por el denominador y le suma el numerador, 30 séptimos. Excelente. Vamos con el otro significado precisamente para nuestra clase del día de hoy. Es así, es la siguiente propiedad, la transformación de un número mixto a su fracción, bueno, viceversa, de un número impropio, de una fracción impropia a mixta, ¿sí? De número impropio, de impropia a mixta, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Que es precisamente lo que yo ya tengo por acá, ¿sí? De impropia a mixta, vamos a colocar. Muy bien, aquí se constituye en lo siguiente. Aquí vamos a aplicar una pequeña fórmula, ¿sí? Les digo pequeña porque básicamente no es compleja el manejo, ¿sí? Mucho ojo, cuando yo quiero convertir una fracción impropia a mixta, voy a aplicar el siguiente fundamento, ¿sí? Cociente más residuo, ¿sí? Partido divisor. Esta es una de las expresiones válidas para poder trabajar la conversión de una fracción impropia a su número mixto. Aquí no es compleja la operación, es básicamente lo que yo ya tengo por acá, lo que está escrito en letras. Vean entonces qué es lo que va a ocurrir. Dice que se efectúa la división del numerador entre el denominador, ¿sí? Y el cociente pues va a ser la parte entera. El residuo va a ser el numerador de la fracción y el divisor es el denominador. Y básicamente lo anterior se cumple para esta situación, ¿sí? Bueno, vamos con un ejemplo, ¿sí? Ejemplo entonces, vamos a convertir, agreguemos una expresión aquí impropia, convirtamos entonces la fracción, no vamos a ir tan lejos, 35 séptimos, ¿sí? O 35 octavos, mejor dicho, ¿sí? Muy bien, vean este ejemplo en particular. 35 octavos, yo la necesito ahora convertida a una fracción mixta.
Bueno, apliquemos la regla según el caso en que estamos mencionando el concepto, ¿sí? Dice, se efectúa la división del numerador entre el denominador. Significa entonces que voy a venir y voy a dividir, ¿sí? Dividamos entonces, vamos a dividir, ahí está, miren. Dividamos entonces 35 entre 8, ¿sí? Ahí está, 35 entre 8. Se efectúa la división entre el numerador y el denominador. Ahí está, miren, denominador entre el numerador. Aplico la división. Aquí digo, ¿cuántas veces el 8 pues alcanzan en 35? ¿Sí? No serían 5 veces porque 5 por 8 es 40 y aquí yo solo tengo 35. Alcanzarían entonces 4, ¿sí? 4 por 8 me va a dar entonces a lo que es 32, ¿sí? Aplico la diferencia entre ellos dos a 35, le resto 32 y me daría 3. Y básicamente ahí detengo la operación. Ahora, si no se recuerdan cuáles son las partes de la división, aquí se las voy a especificar, ¿sí? Muy bien, el número que acabo de obtener se denomina entonces como el cociente, ¿sí? Ese es el cociente. Ahí está la primera parte de la división. Segunda parte de la división, básicamente el número que me resultó o el número sobrante de esta división se llama precisamente residuo, ¿sí? Que es la parte que me sobró, ¿sí? ¿Quién sería el divisor? Pues sería 8, ¿sí? Ese sería entonces el divisor. Y en el caso del dividendo sería básicamente el número que yo estoy tomando para dividirlo, ¿sí? Entonces aquí 35 constituye la parte que sería el dividendo. Miren, ahí están las partes de la de la división. Bien, pero como mi trabajo es convertirlo de un número impropio a uno mixto, entonces aplico este fundamento, ¿sí? Y el fundamento entonces significa el cociente. ¿Quién es el cociente de esta fracción? Ustedes se pueden dar cuenta. El cociente es 4. Entonces escribo 4 como la magnitud del cociente. A eso le voy a sumar la siguiente expresión, el residuo partido el divisor, significa entonces que voy a venir, voy a agregar precisamente esa expresión, ahí está, miren. ¿Quién es el residuo? Vean, el residuo es 3, ahí está. Y en el caso del divisor, que sería el denominador de la fracción, que es 8. Con lo cual entonces a 4 enteros le sumo 3 octavos, es lo mismo a decir precisamente ya sin el signo negativo, ya sin el signo positivo, perdón, significa entonces esto, 4 enteros, 3 octavos. Sería entonces la conversión de un número impropio a un número mixto. Para números que sean negativos, pues va a suceder exactamente algo muy relacionado a lo anterior. Vean, entonces ahora el ejemplo constituye un número negativo. Vamos a convertir 45 novenos, no, 45 séptimos. Vamos a convertir. Pero aquí en particular la expresión es negativa, menos 45 séptimos convertido a un número que es impropio, ¿sí? Bueno, nuevamente vamos a dividir. Dividamos entonces la expresión. Mire, aquí vamos a dividir el numerador entre el denominador, 45 séptimos, ¿sí? Bien, en el caso del signo negativo, aún no lo consideren, todavía no, porque esto viene en el significado más adelante, 45 séptimos. A ver, ¿cuántas veces el 7 alcanzan en 45? 7, no, 7 por 7, 49 nos pasamos. Alcanzan entonces 6 veces, ¿verdad? 6 por 7 me daría entonces 42. Con lo cual entonces vamos a restar a 45, le resto 42 unidades, eso sería 3, ¿verdad? Y ahora pues aplicamos el fundamento anterior, ¿sí? ¿Quién sería el cociente? Pues sería 6. Y a esto le aplico lo que es el residuo partido el divisor. Miren, aquí está. Hasta el momento, si se han podido dar cuenta, pues no hemos considerado precisamente el signo negativo todavía, ¿sí? Lo cual entonces se constituye como 6 enteros, 3 séptimos. El cociente viene siendo a 6, aquí está el cociente. El residuo es 3, ahí está el 3, miren. Y el divisor, pues sería básicamente el denominador de la fracción. Y ahora únicamente lo que hago es colocarle el signo negativo, pero a la expresión entera, ¿sí? Con lo cual entonces me quedaría lo siguiente, menos 6
partido bueno, menos 6 enteros, 3 séptimos, únicamente. Solo le agrego la expresión negativa a esa magnitud, únicamente. Solo estaríamos hablando precisamente de esa expresión. ¿Sí? Bien, pero aquí hay algo importante, mucho ojo. Si yo quiero comprobarlo, ¿sí? Si yo quiero comprobar esta operación, volvería a lo mismo, miren. ¿Cómo yo compruebo si esto es correcto? Bueno, multiplicamos el número entero entre el denominador. 4 por 8, sí, es 32. Y a 32 le sumo 3, cabal, los 35 octavos. Así lo compruebo. Pero ahora vean qué es lo que ocurre aquí. Miren, menos 6 enteros, multipliquémoslo por 7. Eso me va a dar a lo que es menos 42. Miren, ahí está. Y a esto le tendría que sumar el numerador. Pero aquí volvemos a algo en particular. Miren, a menos 42 le sumo 3, eso me va a dar una resta, no una suma, porque dos números con signos contrarios se restan. Y entonces sería menos 39. Y yo tengo acá menos 45 séptimos, no menos 39 séptimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente al denominador, usted le agrega precisamente, aquí necesitamos precisamente esa expresión, y perdón, no es en el numerador, es en el numerador en la que vamos a agregar otro signo negativo. De manera que menos 6 por 7 me daría menos 42. Y luego a menos 42 yo le restaría 3. Miren, se convertiría precisamente en esa operación. Menos 42 de menos 3 unidades. A menos 42 le resto 3 y cabal me daría, aquí sí se constituye en una suma y me daría precisamente menos 45 séptimos. Entonces, con los negativos es donde hay que tener especial cuidado. Debo agregarle el signo negativo tanto al número entero y tanto a el numerador de esa fracción. Bueno, entonces la tarea de repaso, recuérdense que estas tareas es para que usted repase los temas que se han trabajado. Ahí tiene la guía de estudio número 3, ¿sí? Y básicamente ya está clasificado por tareas durante la semana. Ahí está la hoja del 20 de febrero. Consiste en que usted realice estas actividades, representar gráficamente. Aquí con los problemas solamente es que las escriban en forma de fracciones, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Y identificar como fracciones propias e impropias. Ahí tienen ustedes entonces la hoja del 20 de febrero. La próxima semana estaríamos hablando de reducción y amplificación, ¿sí? Muy bien, eso ha sido entonces todo por nuestra clase del día de hoy.